Me presento, mi nombre es Franz Tufiño y yo me he dedicado por más de 3 décadas a la gestión de proyectos. De hecho, es muy probable que el producto de uno de mis proyectos lo tengan en su mano. Yo fui el director de proyecto para la red más grande de telecomunicaciones del país, que es la red de Claro. Soy ingeniero electrónico en telecomunicaciones y, me dedico desde hace algunos años a ayudar a los empresarios a crear su empresa o a superar algún techo si es que están teniendo dificultades para crecer. Soy también director de la organización Nueva Acrópolis en Ecuador, en Quito, que tiene más de 40 años. Y también tengo el gusto de ser presidente de una organización Toastmasters. Seguramente es la primera vez que la escuchan. Yo la conocí cuando vivía en México y es una organización que ayuda a desarrollar actividades, capacidades de liderazgo y de comunicación. La pueden encontrar también en LinkedIn. Sin más, pues vamos a comenzar eh, la charla de hoy. Primeros pasos para emprender. Si alguien de ustedes está pensando en emprender o ya tiene su emprendimiento y necesita ayuda para poder crecer, pues esta información que les voy a entregar me parece que va a ser de mucha ayuda. ¿Sabías que el 33.37% de los ecuatorianos están, o mejor dicho, tenemos la tasa más alta de actividad emprendedora en Latinoamérica? Así como lo escuchan, según el Global, el Monitor Global de Emprendimiento del 2024, Latinoamérica tiene un 20% y en el Ecuador estamos en la cima, por lo menos estamos en la cima en algo. Resulta que el 67% de los emprendimientos tienen de 1 a 5 empleados, así que ya se darán cuenta que, como en cualquier país, el potencial que tienen los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas para sacar un país adelante es muy grande. Nada más que en el Ecuador el 70% de los emprendimientos está orientado hacia servicios, comercio, alimentos y alojamiento. Vamos a decir, emprendimientos básicos con una fácil puerta de entrada, es decir, es muy fácil de copiar y apenas el 2% está dedicada a servicios profesionales, científicos, técnicos. Y vaya que no solamente en el Ecuador, sino también en el mundo se necesitan este tipo de servicios. Así que hay una minita de oro ahí que pues, algunos emprendedores ya están incursionando en esas áreas y están destacando en todo el mundo. Voy a entrar en materia y qué hacer cuando estoy en una situación en la que estoy desempleado o tal vez, idealmente, estoy empleado y estoy buscando qué hacer en el futuro. No quisiera estar en el trabajo que estoy para toda la vida. El primer paso que les recomiendo es evalúa tu situación actual. ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuáles son las fortalezas que he ido desarrollando en el tiempo? También es importante los contactos que he ido cultivando a lo largo del tiempo. Eso es un aspecto que no debemos nunca dejar de lado. Algunos expertos dicen, no necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero indican que uno es el promedio de las 5 personas con las que más se llevan. Les invito a que piensen por unos instantes cuáles son las 5 personas con las que tienen mayor contacto semana a semana. Es muy probable y veamos si es que esa regla se cumple. También es una invitación a que estemos cultivando relaciones cada vez mejores, ¿no? Un poquito orientadas al segmento, al nicho o al lugar donde uno quisiera estar. Uno de mis coaches, Sergio Fernández, recomendaba que uno viva en un barrio donde uno sea el más pobre. Eh, la idea de fondo está en que logre desarrollarme con aquellas personas con las que quisiera, a las que yo quisiera, o en el estatus, en el estado que yo quisiera aspirar en el futuro. Y lo otro muy importante, ¿qué recursos tengo? Si has estado trabajando por muchos años, es probable que te hayas dedicado muy poquito tiempo a evaluar todos los recursos que tienes.
Y estoy más que seguro que cada uno de nosotros, especialmente los que estamos aquí en el webinar y que tenemos ya nuestra edad, tenemos muchísimos recursos, no solo físicos, también tenemos recursos mentales, emocionales, las mismas relaciones que no las hemos explotado. Si estás en una situación de desvinculación, si en este momento estás en paro, como dicen en España, es una muy buena oportunidad para ponerte al día. Yo te quiero contar que cuando dejé de hacer proyectos, después de haber pasado todo ese duelo que nos contaba Paulina, una de las acciones que comencé a hacer es ponerme al día. Había dedicado tanto tiempo a desarrollar redes celulares que tenía una cantidad de pendientes impresionantes y fue una muy buena oportunidad para limpiar todo lo que tenía. Hemos tenido la oportunidad de vivir en Chile y en México y resulta que tenía pendientes en los 3 países. Así que fue una muy buena oportunidad, no solamente para limpiar lo que tenía pendiente, sino también para ayudar a mi familia y también a mi familia política que tenían por ahí algunos, algunas piedritas en el camino para poder ayudar a liberar y avanzar y a resolver cosas. Creo que eso también seguramente han escuchado ustedes la ley famosa del karma, de la acción y reacción, del karma colectivo, pues es una muy buena oportunidad para poder arreglar, resolver cosas de manera individual y también con mi colectividad. Franz, Eh, Susana nos pide que por favor si podríamos ampliar la presentación que no logra ver porque está dividida la pantalla. a ver, permítame. Gracias. Ahí, ahí se le ve a usted. Podríamos ver la presentación y tal vez su imagen en pequeño para poder visibilizar en grande la presentación para que puedan ver los A ver, tips. permítame, a ver si lo logro y me confirman si ahí está mejor. Ahí está mejor. Sigue dividida la O- imagen en dos. O tener ok, ahí, más si bien podemos entonces cerrar tal voy a vez la hacer. cámara para solo ver la presentación. Gracias. Voy a hacer una pruebita a ver si me confirman si ahí se ve mejor. Sí, perfecto, Ya me, gracias. ya me puse en la presentación. Ok, gracias. Perfecto, muchas gracias por la retroalimentación. Muy bien, entonces paso uno, ¿dónde estoy? Si todavía estás trabajando, lo mejor que puede sucederte es sigue trabajando, mantén tus ingresos fijos y comienza a crear un negocio futuro. Un negocio para el futuro y no estoy hablando solamente de ti, sino también de las futuras generaciones. Cuando tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad San Francisco de Quito, tuve el honor de tener como uno de mis instructores al que fue dueño, y digo fue porque ya lo vendió, de Marathon. En ese entonces, él nos contaba que trabajaba para una financiera, pero como le gustaban los deportes, comenzó a hacer uniformes. Y miren hasta dónde llegó en algunos años. Me parece que esa es una de las mejores experiencias que uno puede crear. Y también les invito a que no pensemos en el corto plazo, comencemos a pensar en el largo plazo. Las cosas interesantes nos suceden a largo plazo. Y quiero detenerme a hacer un paréntesis en este primer paso, en que como ecuatorianos aterricemos en las ventajas comparativas que tiene el Ecuador. Quiero empezar con su gente. Yo soy autor del podcast Proyectos Brillantes y eventualmente tengo la fortuna de em, entrevistar a personas extranjeras que viven en el Ecuador. Y algo que me ha llamado mucho la atención es la admiración que tienen las personas extranjeras hacia el ecuatoriano por su creatividad, por su capacidad de trabajo, por su don de gentes, por su humanidad. Ténganlo siempre presente, además, como uno de sus activos en este mundo, en la experiencia que ustedes quieran crear. Segundo, vivimos en un país maravilloso, biodiverso, con una ubicación espectacular. No hay otra capital en el mundo que está en la mitad del mundo.
Hay muchas personas, mucha gente que viene al Ecuador por vivir esa experiencia de lo que es vivir en la mitad del mundo, por vivir en medio de las montañas, si es que vivimos en la sierra. Tenemos, bueno, somos patrimonio cultural de la humanidad y les puedo decir como mexicano que también tuve la oportunidad de vivir muchos años allá y visitar prácticamente todo México, no hay otro centro histórico tan bonito, tan grandioso como el nuestro. Y qué decir de los productos reconocidos, que es algo que nos ha promocionado, como país, en el tema del cacao, que hoy en día los actuales descubrimientos, investigaciones dicen que el cacao de fino aroma fue creado aquí y por las condiciones, geográficas también es un cacao, muy apetecido en el mundo y las flores que se producen todo el año, y el banano, y el camarón, y podemos seguir así con los otros productos naturales. Así que aquí les quiero dar un mensaje que creo que en el país, parte de esa creación de un círculo virtuoso está en el turismo. Vemos cómo las empresas que se dedican a esto y cómo las ciudades y los pueblos están en una posición boyante. Porque lo tenemos todo. Y si creamos una bonita experiencia al visitante, en muy pocos años podríamos convertirnos en un país, eh, muy aventurado por este tema. Porque fíjense en las ventajas, no vamos a dejar las cosas afuera. Vienen los turistas a dejar su dinero aquí. Lo que tenemos que preocuparnos es dar una buena atención. Ciertamente que hay un tema con el asunto de la seguridad, pero hay un potencial enorme, enorme que creo que lo debemos considerar cuando estamos, tratando de emprender en nuestro país. Segundo paso, debemos preguntarnos cuál es la vida ideal que queremos crearnos. Me he encontrado con muchos emprendedores que encontraron un nicho de negocio, pero la vida que significa el sacar ese negocio adelante los hace totalmente infelices. Por eso es que creo que debemos sentarnos a pensar, cuántas horas al día quiero trabajar, cuántos días quiero trabajar, qué nivel de ingresos quiero tener, de tal manera que me dé la oportunidad para vivir, para poder cultivar las relaciones con mi familia o con mis amigos, etcétera. Es parte de lo que uno debería pensar. El propósito tiene que ver con esto que les decía de nuestra visión a 3, 5, 10 años. ¿Dónde me gustaría estar? ¿Para qué sirvo? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis destrezas? Estoy convencido de que cada uno, de los seres humanos que nacen, nace con un propósito. Lo que necesitamos es irlo encontrando y hacer actividades relacionadas con este propósito. ¿Cómo lo quiero lograr? Tiene que ver directamente con los valores que cada uno tiene. Para algunos la confianza es importante, para otros el trabajo es importante, para otros la confiabilidad es importante. Hay ciertas características que cada uno tiene que definir. Y son importantes definir porque me quiero rodear de personas que tengan los mismos valores, porque eso va a potenciar el emprendimiento que voy a construir. Y finalmente, tener objetivos a mediano y largo plazo. Claramente ningún camino es bueno para el que no sabe a dónde va. Y es interesante, importante, regularmente el fin de año es una buena oportunidad para poder redefinir los objetivos. Siempre tengan un objetivo en mente. Me parece bastante interesante el Vision Board, que es básicamente un gráfico que uno suele poner en su dormitorio, en su computador, en un lugar visible, que le recuerda todos los días para qué está moviéndose. Como nos decía Fernando en su presentación, la vida es movimiento y quiero, por supuesto, asegurarme de que estoy moviéndome en la dirección correcta. Tercer paso para emprender. Necesito hacer un mapa ágil de negocios, antiguamente llamado planificación estratégica. Hoy en día, con estas metodologías ágiles, existen maneras de hacer planes de negocios fáciles, simples y eficaces, donde yo defino claramente a quién quiero servir,
No puedo servir a toda la humanidad, necesito encontrar algo que se llama un nicho. Necesito encontrar qué problemas tiene ese público en particular. Necesito configurar una solución, servicios, productos que atiendan a ese nicho en particular. Y luego, ¿cómo? Que sería básicamente la estructuración de los aspectos operativos, financieros, etcétera. Si es que, al final de la presentación van a ver un QR, ese QR les va a llevar a mi página web y a mi correo electrónico. Si es que alguien está interesado en conocer, tener el mapa ágil de negocios completo y hacerlo por su propia cuenta, es posible, no hay problema, solamente escríbanme en un correo y con todo gusto les devuelvo con el formato del mapa ágil de negocio. Si estoy emprendiendo por primera vez o en estos tiempos en donde me toca estar reinventando de vez en cuando lo que hago, necesito implementar algo que se llama una prueba inmediata de vida y un producto mínimo viable. Les voy a explicar de qué se trata. Estos términos fueron inventados por las grandes multinacionales como Procter Gamble, que están continuamente sacando nuevos productos y servicios. ¿Qué hacen ellos? Tienen un sistema a muy bajo costo donde verifican primero si es que mi cliente ideal, mi público ideal va a querer o no ese producto. A veces son sencillamente una serie de entrevistas a mi público objetivo. De tal manera que valido, calibro, veo el precio y voy ajustando y voy creando la siguiente etapa que se llama un producto mínimo viable. El producto mínimo viable no es más que mi producto o servicio listo para la venta, que no tiene la calidad suficiente o top que me gustaría, pero ya tiene una muy buena calidad para que sea aceptado por el público. Esto es lo que hoy en día hacen las grandes organizaciones. Si estás esperando a que tu producto o servicio sea perfecto, lo más probable es que ya estás muy tarde. Y luego de tener ya ese funcionamiento de tu negocio, esto que les estoy indicando está basado en un sistema creado por Emprendedor Role Model o consolidado, mejor dicho, por Emprendedor Role Model, orientado a Latinoamérica y que funciona. Una vez que el negocio ya comienza a tener sus ingresos, entonces hay un proceso de aceleración. Este proceso de aceleración va a incluir cómo fortalezco, hago que las ventas sean constantes, consistentes. Luego voy a tener que revisar el flujo de caja, el flujo de efectivo. Voy a tener que revisar el personal, que es finalmente quien constituye una organización. Y luego me voy con el tema de procesos, innovación y creación de nuevos productos. Esto, gracias a la tecnología, hoy en día ustedes lo pueden ver en Internet, pueden tener un autoaprendizaje en EGM, método EGM van a encontrar esta información. Sin embargo, algunos prefieren tener la compañía de un coach. Y acá tengo que detenerme un minutito porque ustedes se preguntarán qué es un coach. Y no es más que un entrenador. Es una persona que ha tenido ya la experiencia. Por mi lado, yo he tenido a lo largo de mi vida ya 8 emprendimientos. Y uno de ellos, puntual en México, tuve la fortuna de estar acompañado por un coach. Los resultados fueron tan impresionantes que mi socio, que tenía 30 años, no entendía cómo en apenas 3 años nosotros logramos en el área donde desarrollamos el negocio conseguir, récord en ventas, inclusive superar las ventas que él tenía y que había conseguido con sus 30 años de experiencia. Y una de las respuestas es que uno estuvo acompañado de un coach que domina su técnica, que dominan estas herramientas y que te permite crecer, avanzar de una manera acelerada. Así que ahí está mi QR, te va a llevar a mi página web. Te recomiendo que revises la parte de el podcast Proyectos Brillantes. Yo promociono mucho la temporada 3, porque la temporada 3 habla de lo que pude recopilar, investigar
alrededor del tema de la inteligencia financiera, que es uno de los aspectos que lamentablemente la educación formal no nos suministra. También quisiera hacer eco de esas palabras de Fernando en el sentido de que estemos siempre aprendiendo. Hoy en día eh, no se puede dejar de aprender. Cambian tan rápido las cosas que es necesario que sigamos adquiriendo nuevas habilidades. Y con esto de la inteligencia artificial quiero hacer énfasis sobre todo en las habilidades de poder que les llamamos los gerentes de proyecto. Esas habilidades de comunicación, esas habilidades de liderazgo, esas habilidades de enfrentar desafíos, la flexibilidad, todo esto que nos comentaba Fernando como alto potencial. Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy? ¿Cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante? Inspírate en la idea del Kaizen. Haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente, pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia. Y descubrirás que luego de un mediano plazo, tú y por ende tu proyecto llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te lleven hacia tu objetivo. Te esperamos la próxima semana con más proyectos brillantes. Te esperamos la próxima semana con más reflexiones, ejemplos y experiencias para maximizar tus resultados. Pero esta semana es un lienzo en blanco, donde tienes la oportunidad de construir mejores resultados, mejores relaciones, mejores procesos y sobre todo construirte como un mejor líder de proyectos emprendedor. Y por qué no, como un mejor ser humano.